Buenas tardes. ¿Cómo están? Está entrando mucha gente. Mientras entra todas las personas, los saludo, le damos la bienvenida. Hoy es un encuentro muy especial en todo sentido. Primero porque está Vilma Cocós conversando con Nora Piote, es un modo distinto que tenemos en el seminario. Y les quería comentar, hay mucha gente que se inscribió, entonces quería comentarles acerca de este espacio que es Discusiones Clínicas. Es un espacio que apuesta a la elaboración compartida de los problemas que se nos plantean hoy día en nuestra práctica y de lo que no sabemos en relación a la nueva presentación de los síntomas, planteando sí una conversación, no solo entre nosotros, sino con otras disciplinas. Este espacio lleva 11 años y ha pasado otra gente, otras colaboradoras, estuvieron Evangelina, Nancy, Fabiana, Adriana, y seguro que me olvido de una, porque es mi síntoma. Ahora las colaboradoras son Marilina Bujarchuk, Silvina Corral, María Correa, Ruth Dayan, Janina Macarone y Marina Parreño. Con ellas damos este lugar que nos encontramos los segundos y cuartos viernes del mes. Agradezco profundamente a Vilma, sé que mañana está con PIPOL, que son las jornadas de la Escuela Europea, y Nora Piote. Esto es lo que nos permite la tecnología hoy. Ellas van a abrir la conversación, van a tener media hora y después se abrirá al público. Le llamamos nuevas formas del malestar en la cultura, que es este preciosísimo libro de Vilma. Es hermoso y se lee muy. En 1930, Freud publicó El malestar en la cultura. Y hoy Vilma nos actualiza a Freud y con Lacan en esto de las nuevas formas, diría, de los malestares en la cultura, como decía Echeverría, ¿no?, en la presentación. Y que el mundo cambió en estos 91 años, no hay ninguna duda. Puede decir que no ha habido cambios, se han precipitado cambios en esta década, este siglo. Y pone al psicoanálisis ¿en qué? En el desafío de reinventarse. Los malestares se han pluralizado, así como se ha pluralizado al compás de los nombres del Padre, o del nombre del Padre. Aunque repitamos que es la época de su decadencia, precisamente. Hoy el psicoanálisis da batalla a los ataques que padece, ¿no? Y en las llamadas epidemias del autismo, de los problemas de género, los sufrimientos subjetivos en el trabajo, en estos y otros ámbitos da su propia respuesta. Todos esos temas están en el libro de Vilma. Ella fue tomando al padre de nuestra práctica, Freud, y actualiza los malestares, haciendo algo que me parece importantísimo de este libro, que es una lectura política del psicoanálisis. No es un relato, es una lectura política del psicoanálisis. Esa batalla de la que nos habla Miller es paradójica, porque Miller dice hay que ser dócil, pero el ser dócil tiene dos vertientes. Una es la docilidad de ser obediente o sumiso. No se trata de eso.
De la docilidad que se trata es, y lo voy a decir textual, es la suavidad y apacibilidad para recibir el saber del otro. Me parece que eso es precioso, esa acepción. No usó la palabra de cualquier manera. Ser suave a recibir el saber del otro. En la época de Freud no había grupos militantes, como dice Miller ahí, ni lobbies dedicados a la emancipación de las histéricas. Hoy sí, y eso se debe a esa pluralización del nombre del padre. Es un otro que prescinde de las marcas que deja. La autoridad ahí ejercida por el orden de lo simbólico que portaba hoy día, y tomo cosas del libro de Wilma, es a la carta, cada uno con lo suyo, cada uno elige el suyo. Claro que no se lo puede reducir a un mero lugar en un mundo de reglas. El desafío hoy, si me permiten, tomándolo en el encuentro pasado que tuvimos una excelente conversación, es rescatar la singularidad. Así es como Lacan llamó al sujeto dividido. Dijo, el sujeto, la histeria, el sujeto dividido es lo que digo, la singularidad, en las últimas enseñanzas. El psicoanálisis apuesta al síntoma, pero también al sujeto dividido, donde se alberga la opacidad de lo real y también un imposible, a diferencia de la transparencia y el todo es posible del discurso actual. Wilma nos introduce en la obsesión de los imposibles de Freud, al modo de una escalera de Escher. La escalera de Escher, pónganla, es hermoso el dibujo, es una escalera que no conduce a ningún lado, pero sin embargo tiene un movimiento. La voy a citar a Wilma para cerrar esto y darle la palabra a Nora. En este libro he intentado ilustrar, dice Wilma, la diversidad de modos en que los psicoanalistas de orientación lacaniana elaboran sus respuestas a las formas que toma el sufrimiento de la condición humana en los tiempos que vivimos, y en las que se tejen dilemas intemporales con el hilo de las novedades en un vértigo reeditado por la falta de respuestas. Tierra fértil para el pedido de un manual de instrucción universal, pero también una oportunidad para la creación de soluciones inéditas. Entre ambos caminos hay que elegir. Así cierra Wilma la introducción y que me parece precioso, en eso estamos. Y yo creo que hoy no va a alcanzar el tiempo para todo lo que tenemos que conversar y me alegro porque entonces vamos a comprometer a Wilma y a pedirle que el año que viene vuelva para hablar de los otros temas que quedan pendientes. Les voy a pedir también que en la discusión se levante la mano. No está habilitado el chat porque hay muchas personas inscritas y eso no se puede hacer por medio del chat. Les voy a presentar formalmente ahora a las invitadas nuestras. Wilma Cocós es argentina, residente en España, es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, docente del Instituto del Campo Freudiano, autora de varios libros, entre ellos Freud, Un despertar de la humanidad, Lo que Lacan sabía, La neurosis obsesiva 2. Es compiladora, entre otros, de la práctica lacaniana en instituciones 1 y 2. Es coautora de varios libros, Mujeres una por una clínica posible del autismo y varios otros. Publica en revistas y sobre todo es una optimista. Es una optimista con un deseo sostenido y decidido
por el lugar del psicoanálisis en la conversación contemporánea. Nora Piote es una amiga del seminario, es miembro de la MP y de la EOL, es responsable de las relaciones institucionales del CIT Junín del IOM2, es docente del IOM2 y es responsable de la antena Junín perteneciente al Observatorio sobre Políticas del Autismo, en Junín. Bueno, le doy la palabra a Nora, luego Vilma, y después continuamos con otro tema que ahora va a ser la conversación sobre el autismo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Verónica esta invitación. Sin duda es un honor para mí. Y además es para escuchar y compartir con Vilma Cocós, a quien conocí hace muchos años en un congreso de la MP, y bueno, que la verdad que soy una lectora de sus textos, y bueno. Y entonces, para organizar, digamos, para abrir la conversación, hoy pensamos yo pensaba hoy hacer ahora una puntuación del capítulo que Vilma llamó la distinción del autismo, que está a partir de la página 207, para a partir de esa puntuación ir ubicando algunos ejes para conversar luego. Bien. Bueno, justamente este capítulo es el título mismo del capítulo es, me parece, después nos dirá, un homenaje a los Lefort, porque se llama así la distinción del autismo. Pero ya en la introducción, en la página 15, quería comenzar con esto, la autora nos dice que en las experiencias donde la palabra está ausente, como es en el autismo, es necesario un lugar donde acudir, donde encontrar una escucha atenta y sin prejuicios, que haga posible restaurar el lazo social roto. Eso es vital para la existencia. Bien, me parece que esto es el marco, el puntapié de todo lo que va a trabajar Vilma en este capítulo que es maravilloso. Bueno, la escritura de este libro, sus letras, especialmente el apartado al que me tocó hacer esta puntuación para abrir el debate, nos enseñan, sin duda que nos enseñan. Encontré en cada línea, en cada párrafo, en cada punto, un inestimable y necesario programa de estudio. Se puede decir que a lo largo del recorrido se anuda permanentemente la clínica con la teoría de una manera viva, llena de matices. Se inicia el capítulo con una serie de testimonios escritos y publicados por jóvenes autistas. También incluye un relato de un escritor, que ahora les voy a comentar, y finaliza con pequeños recortes, viñetas de pacientes de su propia práctica. De cada uno la autora va extrayendo elementos que podemos ubicar como puntos de saber. Saber de cada caso que se incluye en el discurso del psicoanálisis. Toma un relato, comienza con un relato de Melville, justo de 1856, yo pensaba justo en el año que nació Freud, 1856, se llama Bartleby el escribiente. Va a hablar de su enigma, toma ese caso y nos cuenta que se trata de un copista que podía realizar su tarea de copiar separado de los otros empleados de la oficina, es decir, solo esto lo podía hacer aislado con un biombo, que es lo que se le ocurre de una manera intuitiva al jefe que lo recibe. Así trabajaba noche y día, nos cuenta Vilma, dedicado a copiar. Cuando es convocado a una tarea
con otros, ahí aparece una negativa, nos dice, y una frase del sujeto, prefiero no hacerlo. Que se me parece que es esa frase marca lo que va a trabajar Vilma allí. Ante las preguntas de su jefe, responde, por ahora, a partir de ahí, cuando lo incluyen, prefiero no contestar hasta llegar a renunciar a copiar y una frase a partir de ahí que todo, nos dice Vilma, va para peor, que el sujeto dice le gusta estar en un sitio fijo. Ahora bien, el caso, la novela o el relato, nos muestra a este joven en la cárcel, así termina, porque no lo podían mover, fuera de discurso, mirando hacia un muro. Entonces nos dice que ella eligió ese relato porque se trata de cómo hay que vérselas con el que ha elegido no hablar. Y las peripecias de este jefe con este joven Berkeley. Entonces, nos dice que la autora, que el discurso analítico ofrece, a diferencia de el tratamiento que hace ahí el jefe en la oficina, otra forma de tratamiento a estas presentaciones radicales del no. Otro caso, que es el caso de Naoki Higashida, que está en la página 215, lo llama la lección de Naoki. Hay dos, de todos los casos que muy brevemente les voy a comentar, hay dos casos que Vilma llama la lección. Es decir, que esos testimonios, esos sujetos nos enseñan, nos dan una lección. Que es el caso de Naoki, más adelante vamos a ver el de Teo, el joven Teo y su camino, como nos dice. Bien, entonces, volviendo a Naoki, me pareció muy, muy interesante cómo lo va ubicando Vilma. Este joven a los 13 años consigue escribir el libro que se llama La razón por la que saltó, ayudado por un método de escritura ideado por su madre y una educadora. Ahí consigue, nos dice, franquear los muros de ese mutismo autista. Pero bien, ¿qué nos dice Naoki? Una de las frases que está en la 216 y que Vilma cita, dice así, el joven autista: las personas que tienen autismo nacen fuera del régimen de la civilización. Me pareció que esa declaración nos marca, es un testimonio justamente de lo que ojalá que podamos luego conversar. Bueno, lo que él testimonia, nos dice Vilma, como lo propio del ser humano. Naoki, en ese franqueamiento del mutismo, atraviesa allí mismo, nos dice, y hay una cita de Lacan que me parece interesantísima cómo la ubica en el caso de Naoki, porque ella nos va explicando en el caso cómo esto se verifica. Atraviesa allí mismo ese abismo entre, como dice Lacan en la conferencia de Ginebra, el aullido inicial y el hecho de que alguien pueda decir algo. Es esa frase de Lacan en la conferencia de Ginebra. Efectivamente es un abismo que hay que atravesar. Y ahí me parece que en ese punto ubica lo humano mismo en la entrada entre el aullido y el decir. Vilma nos dice, ahí es la incorporación de la lengua materna. Bueno, luego toma una referencia de Eugenio Autista, que supongo que conocerán, Joseph Jovanek, que justamente me parece que Vilma lo cita para ubicar
cómo los autistas dan testimonio del tema del hablar, la incidencia que tiene el hablar en las vidas, es decir, en los seres hablantes. Entonces hace una cita de este que se llama, es un genio efectivamente, que él dice, bueno, interroguémonos sobre lo que quiere decir hablar, que justo, dice Vilma, es el nódulo, el punto preciso de lo que nos atañe como analistas. Página 216. Bueno, hay otras referencias, no las voy a tomar todas, pero me pareció también muy interesante ubicar a Daniel Tammet y la función de la escritura en él. Daniel Tammet, nacido un día azul, es el portavoz, nos dice Vilma, de la comunidad autista. Su invención particular es el goce con los números, que son, nos dice, su primer lenguaje. Y que en un momento determinado, a falta de amigos, él se inventa, ahí se ve bien la posición de, en este caso, de Daniel Tammet, lo que él inventa, se inventa amigos, crea amigos, nos dice Vilma, que tienen esa función del doble y que lo acompañan en los paseos. Respecto de Tammet, había escuchado, no sé si después lo podemos conversar, que se fue de Londres y creo que vive en Bélgica, además vive en pareja, una pareja homosexual, y ha hecho su vida allí, así que, bien, para después seguir conversando. Y allí creo que justamente es un portavoz de la comunidad. Y luego refiere a Donna Williams. Donna Williams es en la que ella escribe el libro Alguien en algún lugar, y nos dice Vilma que testimonia del espanto que experimentó ante las exigencias educativas imposibles. Respecto de esto, hay el capítulo, que por ahí lo podemos conversar luego, todas las referencias a estos métodos coercitivos y violentos, a estas exigencias educativas y a las pruebas, a los estudios, bueno. Bien, justamente hace unos años leí el libro de Donna Williams y ella le pidió a Enrique Wenger que escriba el prólogo. Pude leer ese prólogo, trabajarlo hace unos años y la verdad que es una cosa muy interesante cómo un analista escribe ese prólogo y lo que trabaja allí. Bien. Entonces, lo que me interesó de lo que dice Vilma de Donna Williams es también ubica ahí la batalla. La batalla de Donna Williams, dice Vilma, prueba que la insondable decisión del ser se puede revocar. Esto es un punto, es una afirmación de Vilma que me parece en la página 229, que luego tal vez podamos conversar. Se puede revocar. Y agrega, y resquebrajar el muro de la autonegación. Bueno, el caso de Donna Williams, ella le da un lugar a un terapeuta, creo que, no sé, Vilma, si después nos dirá, ha tenido analistas de la IPA y también de analistas lacanianos. Bien, y el otro caso, ya para ir concluyendo, que me pareció sumamente interesante, es un libro que escribe una mamá, la mamá de Teo, que es el otro caso que les decía que ubica como lección, nos transmite eso, Vilma,
Valérie Corayou es la mamá de Theo, que escribe un libro que se llama Nuestros mundos entrelazados, el autismo en el corazón de la familia. Es la verdad leer eso en el libro, por supuesto, vayan al esto porque es maravilloso. Yo apenas tomé algunas cuestiones, pero lo que me impactó, que tal vez nos puedas agregar algo más, Vilma, es que en este caso, como en el Nagoski, ubicás, pero en este caso más aún, lo fundamental, decís que tiene una incidencia fundamental en los debates actuales sobre las políticas del autismo. Y además me encantó porque hay un uso distinto que le das al título, porque decís, la mamá dice mundos entrelazados, y vos decís mundos enlazados. Los mundos enlazados de Theo y su madre. Bueno, cada párrafo, cada punto es realmente un programa de estudio. Bueno, en el punto clínica del autismo, le das, Vilma, un lugar fundamental, me parece que es también al modo de homenaje a Judith Miller, porque decís que ella es la que difundió esta clínica novedosa como esta otra manera de trabajar. Y justamente en la práctica lacaniana 1 y 2 que vos compilás, el segundo título de esos 2 tomos es otra manera de trabajar con niños y jóvenes. Entonces, se trata de ser un otro de la buena manera. Bien. Y esto me parece que nos orientó también ese libro de Donna Williams, porque es ella la que dice en un momento determinado ser que el otro, el partener, el analista, el terapeuta, ella pide que sea un guía que me siga. Haces referencia a esto, es la clave del lugar solicitado a un analista convertirse en un partener de esta tarea ingente que el autista realiza en soledad. Luego citás a Chacha y en el punto siguiente tomás a Jacques Miller, simplemente en este punto preciso, que decís que él llamó espacio transicional. Ese espacio transicional como espacio subjetivo donde el niño puede alojar su cuerpo. Al final voy a hacer algún comentario respecto a cómo ubicás la transferencia, ya para concluir. Bien, en estos casos, ¿de qué se trata la transferencia en el autismo? Haces 2 referencias fundamentales. Pero ahora bien, respecto del espacio, decís que es fundamental la posición del analista ahí, en ese espacio, y decís que que el practicante se trata de acallar el amor. Acallarlo porque la transferencia, el amor de transferencia, está dirigido al psicoanálisis. Esto también me parece algo fundamental y que abre una perspectiva respecto del amor de transferencias al psicoanálisis, y en el dispositivo es acallar el amor. La abstinencia del analista, la privación, ni terminar de hablar, hace un vacío que va a permitir trayectos del niño. Eso lo tomás fundamentalmente en uno de tus pacientes, que es el caso de Nina, que me pareció interesantísimo. Respecto de eso, decís que esos trayectos hay que dar el analista acallando el amor y quedando detenido, fijo, como decís, respecto de ese espacio, decís,
hace una mirada depuesta, un no movimiento, un ser dócil a lo que se produzca. Bien, y nos decís que respecto de ese movimiento es fundamental saber leer. Y ya con esto ya voy a... Me parece que esto, cuando vos nos decís saber leer, eso, ahí inmediatamente pensé, esto es la formación del analista. En ese punto preciso podemos ubicar el tema de la formación del analista. Bien. Había escrito primero 12 hojas, después 5, después 7. Sí, ya voy a concluir. No, lo que fundamentalmente quería preguntar y decir a Vilma, bueno, y abrir la conversación, es el lugar de todos los operadores. En cada uno de los casos, y después los casos que presenta Vilma, que es caso de Nina, Juan, Íñigo, Ramón, cada uno de esos casos, para que se testimonie una cierta salida del autismo, nos dice, cada uno de esos casos siempre hay otros, siempre hay otros, sea la madre, sea la educadora en Australia, sea la familia, sea en el caso la educadora que acompaña, los amigos como doble, es decir, digamos, en cada uno de los casos se verifica que para producir, para que algo suceda respecto del autismo, es necesario esta función del otro, porque vos lo que decías es que verifica justamente que no hay sujeto sin otro. Pero ¿de qué manera en cada caso? Eso es lo que decís. Y pensaba si ese otro, si lo podemos pensar como deseo del otro, y es un otro que encarna a la cultura misma en su dignidad. Bueno, me parece que ya con esto concluyo, acuerdo con lo que decías, Verónica, del entusiasmo, del optimismo, y justamente comentábamos el otro día que recomiendo para que lo puedan ver, los que no lo vieron, cuando se presentó el libro en programa, luego de que cada invitado leyera su presentación, maravillosos cada uno de los invitados en su texto, y la respuesta de Vilma me parece que a cada uno de ellos es ejemplar. Está en la página de Grama y está en la página de discusiones clínicas también. Ah, si pueden verlo, bien. Y esto así que esa certidumbre contagiosa de que, digamos, el psicoanálisis va a persistir, yo creo que es lo que esa pasión y esa determinación es lo que nos transmitís. Bueno, y después, esto para apuntar, después vamos armando las preguntas. Perfecto. Les vuelvo a repetir, bueno, nosotros vamos a callar los micrófonos para darle la palabra a Vilma, que tiene que levantar la mano para intervenir, ¿sí? Bueno. Por ahí está invitar y 3 puntitos, ahí está levantar la mano, ¿sí? Vilma. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer siempre estar en este espacio y bueno, un lujazo recibir esta lectura tan cuidadosa sobre
sobre el texto y sobre todo porque es una lectura que invita a continuar. Entonces el que haga el comentario hace cadena, para tomar un significante muy lacaniano, ¿verdad? Hace cadena con el comentario, cadena con el texto y convoca otras cadenas, porque es así que trabajamos, ¿no? Y en esta gran comunidad que es el campo freudiano, y que Judith Miller, como decía Nora, quiso que la enseñanza de Lacan pudiera ser accesible a todas las personas en sus países, en sus lenguas, en sus culturas. Me parece que es algo que tenemos que tener muy presente, el deseo de Judith, porque hay muchas razones por las que ella lo formuló así, o al menos para mí está muy claro. Y cuando Verónica hablaba al principio, y agradezco mucho la forma en que abrió la conversación, de una elaboración compartida, es exactamente seguir en la línea de Lacan. Lacan pensó que una manera de trabajo en la escuela era el cártel, ¿verdad? Y habló ahí de elaboración provocada. Que el cártel es una elaboración provocada y forma parte de este gran conjunto que es el campo freudiano, en donde podemos efectivamente subrayar la importancia de la elaboración compartida. Esto, en este mundo que tiende a lo que se llama cada vez más al individualismo democrático, es un gran desafío, como decía Verónica. Tomemos esta palabra también muy, muy precisa, porque en cada momento, y respecto a temas candentes en la estructura de la civilización, tenemos que hacer presente la forma y la orientación de nuestra elaboración. O sea, que no vamos, es importante saber que tenemos que tener una orientación para ser precisos y para ser efectivos, porque como decía Verónica, estamos ante desafíos políticos de la máxima importancia. Y uno de ellos, por supuesto, es el autismo, y otro, como lo mencionaba, la cuestión del género. No son los únicos, pero en esos dos, en concreto, esos dos enclaves actuales de la problemática de la civilización, tenemos que proteger y promover la dimensión política justa de nuestra acción. Digo esto porque respecto a la política, a veces hay algunas confusiones. Nuestra política se guía por nuestra clínica. Y me gusta mucho cuando Miller precisa en su libro Polémica Política que, por ejemplo, el ser revolucionario no está probado que sea una categoría clínica. Por lo tanto, nosotros no podemos promover una acción revolucionaria como tal, aunque Lacan haya hablado en algún momento de la acción revolucionaria del psicoanálisis. Pero siempre muy preciso, siempre lo importante es no perder de vista que nuestra fuerza siempre es el apoyo en la clínica, porque es ahí donde situamos nuestra acción como tal, nuestra acción analítica. Y entonces es verdad que hay en estos dos puntos, tanto en la problemática del género como en la problemática del autismo, dos cuestiones que en este momento son exigen de nosotros pues el máximo rigor, que Miller lo dijo así, efectivamente dijo dócil y
Verónica lo planteaba muy bien, dócil significa, como Freud lo hizo con las histéricas, es estar en posición de aceptar el saber del otro. Dócil a la histérica no significaba rendirse a sus encantos, sino, eso le pasó a Breuer, ¿verdad? A Freud no le pasó. Él lo dice claramente, que cuando una paciente se arrojó en sus brazos, le creó inmediatamente la pregunta, ¿y esto a qué viene? Dice, consideré que no era debido a mis encantos. Es decir, renunció como tal al narcisismo, en ese acto. Y en ese acto, al renunciar al narcisismo, va más allá. El deseo del analista va más allá que el deseo terapéutico, que el deseo narcisista de hacer el bien, que el deseo de, por eso lo del amor, etcétera, otros deseos. La cuestión es en qué se hace presente el deseo del analista. En el caso trans, Miller lo dice muy claramente, protegiendo el espacio de la interpretación, porque proteger el espacio de la interpretación es proteger el lugar del sujeto, porque cada sujeto interpreta, por ejemplo, la sexualidad de una manera singular. Interpreta los significantes que le llegan del otro de una manera singular. Y por eso Lacan decía, después de, no sé, lo dice en Italia, 40 años de práctica analítica, les aseguro, nunca encontré una persona igual a otra. Jamás. Es decir, que por mucho que haya síntomas típicos y conductas que se parecen y demás, lo esencial del saber inconsciente es la interpretación singular, el impacto singular que la palabra tiene en cada uno. Y nosotros somos los guardianes de esa singularidad en la interpretación. Y Miller lo dice porque hoy en día, con el tema de la demanda de transición, se toma las palabras en un sentido único, como si no se ponen en duda. No hay tiempo de explorar lo que significa esas palabras, hombre, mujer, y lo que se acompaña, lo que significa para cada uno. Inmediatamente se toma como un absoluto y a veces se pasa a el protocolo de transición y ya hoy en día está cuestionado como tal y por lo tanto se empieza a tomar en cuenta la necesidad del tiempo para la elaboración, el tiempo para comprender, el tiempo para llegar a precisar una interpretación, que no se puede avanzar a partir solamente de una demanda. Bueno, este es uno de los desafíos, hacer escuchar nuestra palabra, que como dice Lacan en televisión, hace falta tiempo para hacerse al ser. Necesitamos tiempo y por eso los análisis llevan tiempo, porque se requiere un recorrido para llegar a alguna conclusión. Eso no invalida los dispositivos que se han multiplicado en el campo freudiano, felizmente, en socorro a situaciones de emergencia subjetiva. En el caso del sufrimiento en el trabajo, en el caso del maltrato de género y más allá del género, porque uno de los temas que toco en el libro es que ya hay una clínica del maltrato en las parejas homosexuales, en instituciones que están vinculadas, por supuesto orientadas por el psicoanálisis y vinculadas a Europa, en Italia, en Francia, etc. Entonces son situaciones de emergencia, o la atención a los refugiados, en fin, hay muchas situaciones
en donde hace falta responder rápidamente, pero para crear el lugar de protección inmediata y luego poder empezar un trabajo subjetivo. O en la medida en que se pueda, el tiempo que haya, como me impresiona el dispositivo que se puso en práctica en Siria por el ejército francés, en donde en 1 o 2 sesiones no había más tiempo, pero en ese tiempo hacerlo precioso para poder escuchar algo de la singularidad de un sujeto. Y a lo mejor eso le cambia la vida. Entonces, el encuentro con un analista, notamos la importancia que tiene el encuentro con un analista en momentos así. Pero es verdad que una vez que hemos superado la emergencia, la urgencia, cada quien tiene el derecho, como dice Jacques Alain Miller, a hacer un esfuerzo de poesía para elaborar la poesía de su inconsciente, que la tiene, pero no sabe que la tiene. No sabemos que el saber más precioso que tenemos es el de nuestro inconsciente, y no lo podemos usar. Necesitamos del análisis para, primero, descifrarlo y luego poderlo usar de la mejor manera posible. Y eso es la opción analítica, que es la sesión analítica, donde cada uno tiene el derecho humano a construir su inconsciente, a descifrar su poética vital, está reñido completamente con el principio de la utilidad directa, que es lo que impera hoy en día. Que es, como se decía en las jornadas del CERA, decía Agnès Aflalo, el problema actual en esta persecución de la psiquiatría institucional, de las opciones analíticas, de todo lo que se ha generado de red para la atención a la infancia y a la juventud en Francia, esa persecución, los cierres de esos dispositivos. Espero que esté presente Mariana Alba de Luna y pueda informarnos un poco, porque ella es una responsable de la asociación La Main à l'Oreille de Francia y Bélgica, que hace un trabajo impresionante de conexión de psicoanalistas, instituciones y padres. Entonces, en una de las jornadas del CERA, Agnès Aflalo dijo, frente al imperativo de que los psicólogos se transformen en ayudantes de los médicos, no quiero ni recordarles que era lo que decía Freud, jamás el psicoanálisis debe ser siervo de la medicina. Bueno, lo tenemos otra vez aquí. Es decir, que es la historia de siempre que ahora toma esta forma. Y decía Agnès Aflalo, el asunto es que la palabra no es rentable. Todos los protocolos que van organizando están al servicio de la llamada austeridad económica, es decir, del principio del beneficio máximo para los grandes lobbies y los recortes sanitarios. Los recortes sanitarios, los recortes en salud mental, los recortes en ayudas sociales, que es lo que hemos estado viviendo de manera trágica con el tema de la pandemia. Es decir, que ha habido los recortes que se produjeron fueron tan graves que no había suficiente personal sanitario para atender a las personas. Entonces, la problemática del autismo es urgente en este sentido. Urgente porque hay un montón de personas que no pueden ir a la escuela normal y que necesitan otros lugares de transición. Por supuesto que todos queremos que se pueda participar con la ley de inclusión en la escuela normal. Por supuesto, los primeros que reclaman eso son los autistas. Ellos quieren participar del banquete de todos nosotros, pero no siempre se puede, no siempre en el mismo momento. En fin, de nuevo, es importante el caso por caso para que podamos diseñar las estrategias de transición. Y en eso Bélgica, la institución iniciada por Dichacha, pero luego Curtil, llevan años y años
orientándonos adecuadamente en cómo debemos operar en este sentido, porque anteriormente las instituciones, entre otras, la creada por la hija de Freud, no nos engañemos, eran instituciones que favorecían la segregación, que dejaban a los niños fuera del mundo. Estaban en instituciones para huérfanos, por supuesto hicieron una gran obra en su momento, con niños huérfanos de la guerra, etc. Pero luego se fueron transformando en instituciones separadas, entonces los niños, ¿cómo volvían a la marcha del mundo? Esto no estaba pensado. Y Bélgica es, en este sentido, los analistas belgas han hecho un enorme trabajo para orientarnos en esos modos de transición, porque nosotros tenemos que participar en el gran equipo, con los padres, con los educadores, con el psiquiatra, es una gran red, como una elaboración compartida. Tomamos la feliz expresión de Verónica. Y en esa elaboración compartida se hace el lugar para el sujeto singular y por lo tanto se crean las condiciones favorables a su salida al mundo. No todo el mundo, no todos los autistas renuncian al mutismo. Esto hay que tenerlo en cuenta también y hay que respetarlo como una opción. Porque si nuestra opción, nuestra ética, es ofrecer la posibilidad para que personas como Naoki o como Donna Williams, o las personas que han testimoniado, Jovanek, para que todas esas personas puedan reconsiderar la insondable decisión del ser que los condenó a una ruptura con el otro, o a un aislamiento total del otro, a una falta de conexión, lo que no podemos es pensar que va a ser según nuestros ideales. Lo importante es que esa persona encuentre el modo de estar en el mundo que le conviene a su dignidad personal. Entonces hay muchos sujetos que optan por la escritura y por la pintura, por darse a conocer de esa manera. No hay que pensar que se trata, como quieren, de habilidades comunicativas. La palabra es algo mucho más serio que la comunicación. Por eso Jovanek dice, ¿qué quiere decir hablar? Es exactamente la pregunta que se formula acá. Entonces, la puntuación de Nora respecto al capítulo sobre la distinción del autismo, que efectivamente rindo una vez más homenaje a Judith, porque fue un libro pensado por ella, de homenaje a Rossini y Robert Lefort, en donde fueron los primeros en reconocer que el autismo es una estructura aparte. Es decir, que requiere otra lógica para intentar entrar en el trabajo del sujeto. Y eso es lo que descubrió Antonio Di Ciaccia, que un niño, una niña, puede estar horas vertiendo la arena en un sitio y llevándola a otro con un vasito, y eso que está haciendo, él lo llamó el trabajo del sujeto autista. Está al trabajo. Y esto cambió completamente la clínica que se había hecho hasta el momento. Porque la cuestión entonces no es esperar que ese sujeto responda de acuerdo a nuestros cánones de comunicación, sino hacer el esfuerzo nosotros por entrar en comunicación y participar en el juego de la arena. Y esto es el germen de la posible comunicación, de la posible, conversación con el autista. Porque es una manera de conversar, introducirse poco a poco en el jueguito de la arena o de la cuerdecita, como el gran caso de Virginio Bayo, que está publicado, que lo presentó en Madrid
y al que rindo también homenaje porque nos hace mucha falta. Lamentablemente nos dejó hace unos meses. Entonces, esta novedad de la estructura, el considerar que es una estructura aparte, los mismos autistas reclaman esa condición. No reniegan, todo lo contrario, de su diagnóstico. Para muchos, lo fue para Donna Williams, el diagnóstico fue una nominación que ella aseveró, podemos decir, logró inscribir con su trabajo de educadora al intentar responder a las barbaridades que se encontraban en el tratamiento de los autistas. Entonces, con su nominación Soy Autista y con su dedicación a ser educadora y formar a la gente en el respeto y en la posibilidad de trabajar con autistas, ahí se armó lo que nosotros llamamos Antón, ¿verdad? O sea, entre su nombre y la posibilidad de conexión al otro. Entonces, creo que el tema del autismo es uno de las encrucijadas de la civilización. Y Agnès Aflalo lo decía, si es la época del uno solo sin otro, ahí se ve un poco la simpatía entre el discurso analítico y el autismo. Es decir, cómo recomponer, cómo crear, cómo inventar un otro que esté a la altura de poder fundar, organizar un lazo social y no dejarlo a la deriva de su sufrimiento. Entonces, los propios autistas reclaman su condición de autista. Lamentablemente, muchos la reclaman como en el plano neurológico. De hecho, ellos distinguen neurotípicos, que somos la mayoría, los neuróticos, y los autistas. Es decir, que algunos llegan a plantearse, a ver, ¿qué sería el mundo si gobernaran los autistas y los neurotípicos estuvieran en minoría? A ver qué gracia les haría a los que están decidiendo la vida de los otros. Hay mucho humor también en ellos, en la manera de plantearse su situación. Pero vemos que cada vez se han organizado más, mucho gracias a las pantallas, desde luego. Hay, en concreto en España, hay una página web que se ha organizado que les aporta posibilidades de trabajo teniendo en cuenta sus dificultades. Porque, como ellos mismos dicen, entre otros Jovanek, hay protocolos de entrevistas de trabajo que son para capacitistas, diseñados por capacitistas, a los que un autista, Asperger, por muy ilustrado que sea, quizá no va a poder responder por su dificultad de sostener la mirada, su dificultad de venderse, entre comillas, su dificultad de entrar en el diálogo con el otro. Entonces, se ha puesto en marcha una página web para favorecer la búsqueda de trabajo, de empleo para los autistas. Creo que esto es enorme, porque hay un índice de paro en la comunidad autista infinitamente mayor que en otros colectivos. Entonces, el problema es enorme a nivel clínico, a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, y nosotros tenemos ese es nuestro desafío, como decía Verónica, insertarnos en esas políticas para hacer oír otra cosa y para proteger el espacio necesario para el sujeto autista en la escuela, en el trabajo, en la comunidad de los seres hablantes. Y Nora decía que nuestra meta al formarnos como analistas, no solo para socorrer a los autistas, pero especialmente para ellos, en este caso, en
en concreto en el comentario de Nora, es saber leer. Es decir, saber leer los trayectos, saber leer los circuitos, saber leer con una lógica en un discurso mudo, pero la lógica nos la suministra Lacan, la topología y la lógica en la cual el movimiento y el cuerpo del autista puede empezar a liberarse de los imperativos de la domesticación. Bueno, si quieren continuamos con otras preguntas. Sí, y ahí está Nora Piotti, Adriana Balmayor, y había dos personas que levantaron la mano, pero se nota que les respondiste. Cuando recién decías los autistas pueden gobernar, me acordaba Desde el Jardín, una película del siglo pasado, pero maravillosa, ¿no? Y una preguntita antes de pasarle la palabra a las chicas. ¿Cómo pensar esto, no? Porque nosotros decíamos el encuentro pasado, no se sabe sobre esta universal qué es el hombre, qué es la mujer. Si se intenta responder ahí, como bien decís vos en el libro, la respuesta anticipa su propio drama, ¿no? Sea en Edipo o en Tiresias. Y me preguntaba en relación a esa sexualidad, esa elección que haría un sujeto, ¿qué pasa en el autismo con eso? ¿No? Pero le paso a Nora Piotti, Adriana Balmayor y Rosy Goldman, y después volvemos a vos. No, es un breve comentario. Y para traer la voz justamente que quedó de lado, por razones de tiempo también, pero aprovecho ahora de lo que vos citabas a Michelle Dawson, también una joven autista que me resultó sumamente interesante porque decís que no solo reclama la dimensión ética de todo tratamiento del autismo, sino que además pone su voz, ella propone crear otros modos de aprendizaje. Me acordé de esto porque vos decías justamente que quedan fuera, totalmente fuera, lo que ella dice, digamos, que sean otros modos de aprendizaje diferentes a los de los no autistas. Ahora, el tema es que si esto no le conviene al discurso del capitalismo, a los lobbies, ¿cómo estos son esos puntos? ¿Cómo al psicoanálisis? ¿Cómo podemos ahí, acompañamos estas voces, las propalamos aquí y en otras partes, pero ¿cómo lo pensás vos? Recién hablaste de eso y es un punto muy complicado, porque la palabra está totalmente, no vale efectivamente para los lobbies. Entonces... Claro. Depende al menos aquí, la asociación TEADIR está haciendo un gran trabajo, y la Mana Lorey en Francia y en Bélgica, ¿verdad? Están haciendo un gran trabajo de colaboración con los padres, en el sentido de reclamar el derecho de los padres a poder elegir la terapia que quieren que siga su hijo o hija. Y entonces eso mismo es fundamental, es un derecho democrático. Entonces, la incidencia que puedan tener estas asociaciones que reclaman otra cosa, o sea, todo el rato estamos, fíjense, contrariando el autoritarismo de los lobbies, del discurso del amo en todas sus formas, y ese es el origen del psicoanálisis, y ese es el porvenir del psicoanálisis también. Vamos a tener que estar siempre batallando por el no todo, en contra de todas las terapias autoritarias.
así empezó y así nos toca a nosotros. Y cuando Eric hizo la batalla del autismo, que es a través de ese libro que conocimos a la profesora autista canadiense que escribió ese artículo que mencionaba a Nora, la mala conducta de los conductistas, entonces no es casual que coloque el nombre de la batalla del autismo. Es la batalla de los autistas, es la batalla de la familia y es la batalla de los psicoanalistas que acompañan a estos sujetos y hacen oír su voz. ¿Mm? Y hacen oír su voz. Género también. Adriana Balmayor. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, quiero agradecerle a este espacio la riqueza de la conversación de hoy. Gracias al comentario de Nora y muchísimas gracias, Vilma. Bueno, Vilma, yo trabajé durante más de 30 años en un hospital de niños en el Elizalde. ¿Ah, sí? Mi primera... Sí, estuviste con nosotras Sí. en una, Estuve en el Elizalde, conferencia. sí. Así es. Formé parte de la comisión que la organizó, junto con Andrea Cucaña. Sí. Bueno, yo implementé mucho la clínica entre varios, la lectura de tus libros anteriores, el 1 y 2 sobre psicoanálisis e institución. Y debo decir que realmente mi primera inmersión en la práctica del psicoanálisis, muy jovencita, fue con los autistas. Por supuesto yo no entendía nada, no sabía muy bien qué hacer, me dejaba guiar, me dejaba coordinar en una institución que ya no existe acá en Buenos Aires, pero tuve buena suerte, tuve buenos compañeros de trabajo, eran psicoanalistas, y me quedé pensando, muchas cosas me generó la introducción de Norita y lo que vos decís luego, Vilma, tengo el libro conmigo. Me interesa lo que dice Naoki, ¿no? Lo anoté, que las personas que tienen autismo nacen fuera de la civilización, ¿no? Esa es una pregunta que yo me hago, si bien se puede entender fuera del lazo, trabajan contra el lazo, podemos llamarlo de diversos modos, pero a costa de un padecimiento muy grande, lo sabemos. Por otro lado, se habló aquí hoy de conmover, la posibilidad de conmover la insondable decisión del ser. Muy poético modo de decir de Lacan, ¿no? Acerca de ese no consentimiento, creo leer ahí, y la dificultad que eso trae, ¿no? O sea, lo que decimos de lo dócil, ¿no? Dócil, digo yo, en relación a los chicos autistas en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, en cuanto a la espera que debe hacer el analista en su posición y su deseo, porque no se sabe qué esperar, ¿no? Contra el bien, el que era hacer el bien, no se sabe qué esperar. Sí sabemos que hay que seguirlo a la manera del Tao, digo yo, de alguna manera, ¿no? En los circuitos, en sus pausas, en el armado o no del cuerpo. Pero me gusta referirme, y quiero ser lo más breve posible, al no todos, ¿no? Los autistas que no hablan, porque estamos hablando de los autistas que hablan. Me tocó trabajar, salvo alguna excepción, con autistas que no hablan. Pero los hemos llevado en el hospital, no sola, junto con otros talleristas, los llamábamos así, nos llamábamos así, a pintar, a dibujar,
a trabajar con modelado, a pescar el detalle, el divino detalle de cada uno en esa esfera, ¿no? Y lograr ampliar el borde, ¿no? El neoborde autista. Pero me cabe una duda acerca de si es posible que la insondable decisión del ser sea conmovida. Mi experiencia me ha demostrado, me gustaría saber tu opinión, que las políticas inclusivas escolares, por ejemplo, lo que han hecho es segregar dentro de la inclusión. La segregación dentro de una supuesta inclusión. Y me parece muy interesante, me gustaría pensar un poco, ¿no? Sí, no sé quién está hablando. No, yo, Verónica. Ah, Vero, Vero, sí. Perdón, pero hay muchas personas que quieren hablar y vamos a tratar de sintetizar. Hiciste 2 puntuaciones muy buenas. No sé, Vilma, si querés contestar ahora o pasamos. Está Rosy Goldman, Adriana Luca, Miguel Ángel de San, Alicia de Lepiane. No sé si querés contestar ahora. Sí, bueno, respecto a la cuestión de los llamados autistas múticos o mudos, por eso lo mencionaba antes, ¿no? Que, bueno, ahí está el caso famosísimo ya de Babuyek en Francia, que ha sido llevado a su obra incluso al teatro. Es algo impresionante, pero ella misma, de la misma manera que Birger Selling también, han decidido que la palabra no, y es una decisión. Y lo dicen como tal, que su identidad autista se afianza en no hablar. Es una opción. Pero cuando digo que se puede revocar la insondable decisión del ser, quizás sí hay que ser más preciso. Hay que decir que se puede abrir esa decisión del ser, abrir a la subjetivación. Y ese es el punto. Y es cuando el sujeto la asume como tal. Cuando dice, no, tengo la opción y no voy a hablar. Y su identidad autista pasa por otro tipo de comunicación, como es la escritura, o como es la pintura en el caso de una chica que está en Monet, que es a través de la pintura con las manos, muy interesante. El asunto es que no dejarle solo. Esa es la cuestión. Para cada uno, crear el otro que le conviene. Y respecto a la ley de inclusión, estoy completamente de acuerdo. Toda ley que se formula como para todos, acaba produciendo la segregación. Yo escribí en algún momento la diferencia que hay entre pensar la clase de la escuela, según la clase lógica o según el conjunto. Y cambia completamente. Y en este sentido, guiada por supuesto por Virginio Bayo, la operación que se puede hacer sobre la educación es dirigir el fin de la clase y el interés del propio educador hacia los impases y no hacia la normalidad. Esto es cambiar la cabeza y hay que ver lo que produce en la gente. ¿Por qué? Porque cuando se intenta encorsetar a la gente en una clase, los normales, los autistas incluidos, las diferentes, etc., todo forma parte de la misma lógica que genera segregación. Pero eso genera segregación, pero genera impotencia en el que tiene la tarea de llevar esa clase a su cargo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues seamos freudianos y leamos correctamente que cuando Freud dice las 3 profesiones imposibles,
Lo imposible no está localizado en el paciente, en el educando y en el gobernado. Lo imposible tiene que estar bien localizado en la formación del que lee, en aquello en lo que pretende influir. Y ese es otro capítulo de tu libro. Sí. Rosy, les pido que sea breve. Rosy Goldman, Adriana Luca, Miguel Ángel de San y Alicia de Lepiane. Yo estaba pensando, al igual que Adriana, también formo parte de un dispositivo de hospital de día donde hay talleres y psicoanalistas. Y el deseo del analista se juega en la espera de que aparezca el detalle singular, ¿no? Que aparece en el trabajo entre todos, o sea, en los talleres, en el tratamiento individual, y esa espera, que es angustiante, porque a veces no aparece, es la que produce la orientación en la clínica con autistas. Me parece que Saber esperar. Claro, hay que saber esperar. Con angustia, ¿no? Porque no siempre es tan fácil. Y otra cosita chiquitita, que a mí me parece, creo, que en la clínica con esta multiplicidad de géneros, también más allá del nombre, de la elección, hay una singularidad particular más allá de los millones de géneros que hay en la actualidad. Son distintos modos de gozo que me parece que abarca cualquier clínica actual, ¿no? Siempre hay que ir a la singularidad que tiene ese modo de gozar, más allá de que esté incluido en un grupo o no esté. Una sola cosa, lo que me parece que alivia de la angustia del practicante es la elaboración clínica del equipo. La elaboración, eso fue una invención de Dichacha también. Y como yo lo padecí lo que es una institución donde se transforma en una jaula de grillos, donde están multidisciplinar, donde cada uno habla de lo suyo y se habla de burocracia y no se avanza, cuando a partir de ahí inicié mi búsqueda y me encontré con esta invención genial de Dichacha. Entonces Dichacha decía, no, las reuniones burocráticas del equipo, eso, 15 minutos. El equipo se ha de centrar en la construcción clínica o en el comentario de un texto de Lacan. De nuevo, elaboración compartida, solución para la angustia. Porque la angustia se desplaza hacia otro lado y es causa del deseo de saber. Buenísimo. Adriana, Luca. Que dar el ok, porque no, ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Vilma. La verdad que, bueno, se me abrió la cabeza, aunque no es el tema en el que yo estoy trabajando, así que me despertó mucho interés y gracias, Nora, también por tus comentarios del libro. Y yo quería hacer una pregunta muy puntual que tiene que ver con la transferencia. ¿Qué pasa con la transferencia en el autismo? ¿Y de qué se trata esto de acallar el amor? Y de solo, digamos, está nombrado como el amor es el amor al psicoanálisis. ¿De qué se trata? Gracias. Bueno, esto conecta con la pregunta que hacía Verónica antes, ¿no? Que también une las dos problemáticas en el sentido del autismo y la posición sexuada, ¿no? Yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de prejuicio. Había una época en donde no sabíamos tanto, porque este es un campo en el que vamos avanzando, ¿eh? O sea, yo comparo las elaboraciones actuales con las que se hicieron en la época de los Lefort, incluso las primeras del campo freudiano, y el avance es enorme, y se puede valorar la complejidad a la que hemos podido acceder y por lo tanto la caída de los prejuicios. Es decir, en un momento se pensaba que el autista, por ejemplo, no hacía relación de pareja. Esto es un prejuicio. Luego, que a lo mejor eran parejas homosexuales, eso por la
la experiencia de un autista que testimonió y bueno, el mismo Tame tiene una relación homosexual, pero bueno, no tiene nada que ver, hay parejas homosexuales, heterosexuales, en fin, y hay algunos que deciden no tener pareja, es decir, todas las opciones, digamos, de elección valen Cualquier también. sujeto. ¿Perdón? De cualquier sujeto. De No cualquier solo de los sujeto, autistas. efectivamente, efectivamente. Y entonces el tema en concreto de la transferencia en el autismo, creo que ha sido a partir, interrogarnos por eso, es a partir de que necesitamos otra manera de concebir la transferencia que no es la típica de la suposición de saber, ¿verdad? O sea, es una manera como se dice ahora, ¿no? De hacer el par, de hacer el partener del trabajo del sujeto, y lo que guía en esa operación es nuestra transferencia con el psicoanálisis, porque nos estamos formando y nos hemos formado en esta práctica que nos ayuda a situarnos como colaboradores en el trabajo del autista porque existe el psicoanálisis. Y porque existe todo este trabajo inmenso del que nos podemos beneficiar. ¿Sí? Y cuando yo empecé con el tema por ejemplo, ¿no? de dar a conocer esta práctica y demás, hicimos un ciclo en Madrid y traje a los directores de las distintas instituciones y al principio decía la gente, no, pero no hablan español. Y digo, y no pasa nada, los traducimos. Y todas las personas que vinieron les traducíamos de manera consecutiva y funcionó fenomenal. ¿Por qué? Porque el impacto que causa la enunciación también importa y va más allá de la traducción. La traducción también importa, pero la enunciación del psicoanalista que habla es fundamental. Y entonces, bueno, me parecía súper importante dar a conocer todo este trabajo y sigo muy entusiasmada con colaborar en la difusión de todo esto. Efectivamente, cuando pensé el título es así, es otra manera distinta y que ha sido posible gracias a la enseñanza de Lacan. Bien, Miguel Ángel de San, Alicia de Lepiane y Mariana García, y después, bueno, Vilma va a ir contestando y después vamos a tener que cerrar. Bueno, ¿qué tal? Voy a tratar de ser breve. No he leído el libro de Vilma, aunque ya me dieron muchas ganas de leerlo, así que voy a tratar de conseguirlo. Me parece que está buenísimo. Verónica mencionó las escaleras de Escher, ¿no? Entonces me quedé pensando en esta recursividad y cómo salir de ese detenimiento, ¿no? Porque uno da vuelta en esas escaleras y queda en el mismo lugar. Y ahí pienso que puede tener que ver con el acto del analista, ¿eh? Y pensar nuevas formas del malestar en la cultura creo que ya es una puesta en acto, es una apuesta fuerte, digamos. Y después pensé en lo que señaló Nora Piote de la diferencia entre enlazado y entrelazado. Entonces, eso lo asocio con Las aves enlazadas en la Catedral del Tiempo, que es un título de Proust, de Marcel Proust. Y pienso en esta definición que da Lacan de un síntoma en el museo. Lacan lo refiere a la inhibición, pero digo, hay algo ahí tal vez en esta insondable decisión del ser que tiene que ver con un detenimiento y con las aves enlazadas en la Catedral del Tiempo. Entonces digo, el valor del trabajo interdisciplinario en esto, y esto que decía Vilma, ¿no? La angustia del practicante, ¿no? Entonces, ¿qué dice el síntoma del terapeuta en la construcción del lazo con el paciente autista? Hay un decir del síntoma del terapeuta, aunque sea en sus resistencias. Que no haya un sujeto supuesto saber al modo clásico del esquema, digamos, no quiere decir que no se pueda suponer un sujeto por ahí, ¿no? Y una cosa que ubicó Vilma, que me pareció buenísimo, que dice salirse del mandato de la palabra rentable, que también tiene que ver con salirse del modelo productivo y de la educación como un adiestramiento, que es un imperamento fuerte, digamos, ¿no? Lacan dice, sobre la pulsión, dice, el eco en el cuerpo del hecho de que haya un decir, de que hay un decir. Entonces, ahora, el autista, por más que no hable, en los casos donde no hay habla, no quiere decir que no haya decires, está en una trama de decires el autista, ¿no? Y le pregunto a Vilma,
puntualmente la pregunta es si le parece que el psicoanálisis puede hacerle síntoma a la lógica total del modelo productivo. Gracias, Miguel Ángel. Vilma, ¿querés...? No, hay muchas cosas planteadas, pero simplemente decir que, tenemos poco tiempo, que estoy de acuerdo que es algo vinculado al tiempo, la posición del autista. De hecho, cuando Lacan, en la conferencia de Ginebra, se refiere al autista, habla de que su palabra está congelada. Es decir, y es una manera de referirla al tiempo, evidentemente, porque en el autista dice hay algo que se congela, y para diferenciarlo de los discapacitados, dice, el verdadero discapacitado es el sordomudo, es el que no puede acceder a la palabra, pero el autista accede a la palabra, pero la palabra se congela. Y entonces dice, bueno, el autista en general es un personaje más bien verboso. Esto lo trabaja mucho Maleval, que por cierto, no se pierdan la conversación de Éric Laurent con Daniel Tammet en la cátedra de Maleval en Rennes, que está en YouTube, porque es una maravilla de lo que es una conversación sobre el autismo con el verdadero experto que es Tammet en este caso. Y respecto a los mundos entrelazados, el testimonio, la verdad que si a ustedes se les ocurre algo, les agradecería, porque he intentado que se traduzca al español, y podríamos formar un equipo incluso, porque es ese libro de Valéry Gay-Corayou es fundamental para la conversación con los padres. Si me permiten, no es tanto Miguel Ángel, no es tanto la conversación interdisciplinar, sino la conversación entre discursos. No disciplina, sino entre discursos. Nos tenemos que poner de acuerdo en ciertos modos de operación, porque concierne el discurso analítico tiene su ámbito, ¿verdad? Y el discurso educativo se rige por el discurso del amo. Entonces, ¿de qué modo conversar entre estos discursos? Creo que tener testimonios como el de esta madre es fundamental para crear la sensibilidad que nos permita poder, repito, crear las condiciones de la conversación. No es fácil, pero está sobre nuestras espaldas hacer el esfuerzo. Es decir, crear el modo de conversación con los padres, con los educadores, con los asistentes sociales, con los médicos, es decir, para que la sensibilidad hacia... los problemas son enormes, enormes. Por ejemplo, el tema de los dentistas. A mí no se me había ocurrido hasta que hablamos con un dentista en Colombia y habló de este problema, que llevar a un autista a un dentista puede llegar a ser un tremendo para los padres, para el propio dentista, para los ayudantes, en fin. Entonces, ese es un punto a trabajar. ¿Cómo crear un protocolo? Ahí sí vale el protocolo, para proteger la intervención del dentista, para proteger la intervención médica, porque a veces, por ejemplo, no aceptan hacerse un análisis, porque no quieren ser pinchados. Entonces, ese es un trabajo a hacer. Después, el que sean aceptados en la universidad. Tenemos gente que está súper capacitada para hacer una carrera universitaria, pero que se les niega por su condición de autista. O sea, el trabajo que tenemos es realmente enorme, y hace falta, pues eso, crear lazos. Y creo que contar con un testimonio tan importante como el de Valéry
Corayú sería importante, porque está escrito el libro sobre las notas que ella hizo desde que Teo nació. Y si ustedes quieren, hay en YouTube está un documental donde hay una entrevista con ella. Se llama El Mundo, Le Monde de Teo, y está traducido al español. Es decir, lo que ha sido su peregrinaje para ayudar a Teo a estar en el mundo. ¿Cómo se llama el documental? Me había quedado sin internet. El Mundo de Teo o Le Monde de Teo. El Mundo de Teo. Sí. Muy bien. Excelente. No sé si Alicia de Lepiane ya te preguntó, te corté el internet. Mariana García. No le pregunté a no le preguntaste. Entonces no. Estás por ahí. Bien. Ahí está. Bueno, y un ejemplo, mientras escuchaba todo lo que se dijo hoy, de golpe me acordé de un ejemplo que me parece muy ilustrativo para lo que venimos diciendo. Un niño cuya única acción era emitir un hilo de saliva y antes de que llegara al piso, sustraerlo otra vez y volverlo para arriba, ¿no? Entonces, la analista al lado lo observa y ella hace lo mismo. O sea, larga un hilo de saliva, pero lo deja llegar al piso. Y cuando llega al piso, agarra y lo refriega con la mano dejando una marca. A partir de ahí, el niño da vuelta, la mira y esboza una sonrisa. Eso ¡Genial! ¡Genial! Tomó el movimiento de la saliva como una escritura. Hay que ser un analista lacaniano para hacer esto, o estar orientado por... Si no realmente sería un acto molesto, al que hay que educarle que eso no se hace. Y de pronto el incorporarlo a la civilización, como dice Naoki, ¿no? A la humanización, a ese juego con la saliva, produjo el primer encuentro. Genial. Gracias, Alicia. Mariana García. ¿Qué tal? La mía es muy simple. Me interesó mucho lo que comentó al pasar sobre la educación inclusiva y la segregación. Quería saber si lo podía desarrollar un poco. Bueno, a ver, hay un pequeño vídeo en YouTube en el que yo me explayo sobre este punto porque fue invitada a un congreso sobre el tema y en donde hago un desarrollo más preciso. Ahora no disponemos de tanto tiempo, pero creo que en síntesis el fundamento lógico de la inclusión no tiene que ser la clase, es decir, la clase pensada como todos los niños y los diferentes, porque ahí el para todos genera inmediatamente la segregación. Claro, hay las que pensar... leyes de inclusión son justamente un para todos. Exactamente. Entonces, tenemos el libro de Freud, el prólogo de Freud al texto maravilloso de su discípulo August Einhorn, que se llama La juventud desamparada, donde Freud ahí desarrolla lo que puede aportar el psicoanálisis a la educación. Y creo que es un texto muy valioso y es una de las oportunidades donde él habla de las profesiones imposibles. Perfecto, buenísimo. ¿Y te acordás el título? ¿Cómo puedo buscar en YouTube tu charla? ¿Alguna pista más o menos para googlear? Vilma Cocós, inclusión. ¿Será así? Bueno, hay un canal mío en YouTube, creo que está ahí subido, creo. Muchas gracias. Pero en cualquier caso es uno de los temas que tenemos que desarrollar en esta elaboración compartida que tenemos entre manos. Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias a ustedes. La verdad que una alegría haberlas tenido, Vilma, Nora. Quedamos cortos, así que van a tener que volver.
para seguir hablando de esto. Nosotros nos vamos a encontrar el 16 de julio, va a presentar, la invitada va a ser Adriana Luca y va a presentar un caso Ruth Dayan. Pero Vilma, te agradecemos, sé que te has extendido, tenés que ir a todas esas cuestiones de People. Sí. Nos quedamos con ganas de conversar, si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo a través de la página de discusiones clínicas que va a estar esta presentación, y ahí seguiremos como podamos con la conversación. Muchas gracias. A ustedes, ha sido un placer y pido muchas gracias a Nora por semejante lectura y a Verónica y a todos. Pormenorizada. Vamos a sacar los micrófonos. Bueno, gracias, Vilma. Hasta pronto. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias, Vero. A todo el equipo. Gracias. Gracias, Nora. Adiós. Hermoso.